Te damos la bienvenida, gracias por estar aquí en este momento compartiendo estos momentos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y te pedimos que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración pidiendo la instrucción de nuestro Dios para que todo esto podamos nosotros entenderlo y que el predicador que va a dar la palabra pueda darle la palabra correcta para tu vida y para la mía. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos bendices, porque tú nos das todo lo necesario para nuestras vidas. Padre, en este momento estamos reunidos para darte la gloria y la honra a ti. Padre, que esta palabra, Padre, que traes por medio de nuestro hermano, pueda ser compartida, Padre, que pueda él instruirnos de acuerdo a lo que tú nos debes de decir en tu palabra. Confiamos, Padre, en que tú estás presente aquí, que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que more en nosotros para que nosotros podamos entender tu palabra, que estemos dispuestos a abrir nuestros corazones y nuestra mente, Padre, para tener ese entendimiento y poder comprender esta palabra que tú nos traes el día de hoy. Padre, te rogamos que tú te quedes aquí, que te agrades de estas alabanzas, que te agrades de estas oraciones, Padre, porque esas oraciones sabemos que llegan como olor fragante a ti, Padre, y que tú nos vas a escuchar. Padre, confiamos y dejamos todo esto en tus manos, Padre, que nuestros hermanos puedan escuchar, puedan entender esta palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar el Salmo 59. Dice este salmo: oración pidiendo ser liberado de los enemigos. Voy a hacer esta lectura y ahí en tu lugar puedes ver en tu Biblia y seguirme en esta lectura. Dice la palabra de Dios: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que me levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida y se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con tu boca. Espadas hay en tus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos y te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de tu boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sepárese de que Dios gobierne en Jacob, hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y te alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio y el Dios de mi misericordia. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy es un gusto estar con ustedes. A los que están aquí presentes, a los que nos ven desde la red, Dios me les bendiga. Hoy vamos a meditar otro salmo donde vamos a abordar un tema muy importante, un tema hasta cierto punto muy común, pero muy importante: cómo atender este problema. Vamos a meditar en el Salmo 59, un salmo que escribió el rey David. Antes de comenzar, les invito a que hagamos una oración para que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, te doy las gracias porque me permites acercarme a mis hermanos para abrir tu Biblia, abrir tu palabra y poder meditar en ella. Te doy las gracias, Padre, porque tú nos tienes con bien. Y Padre, tú quieres que estemos bien, que estemos tranquilos, que estemos en paz. Aunque vengan los problemas o las situaciones difíciles, tú quieres que confiemos en ti.
y sabemos que tú eres nuestro refugio. Enséñanos con tu palabra lo que debemos hacer cuando tengamos problemas con nuestros enemigos, con alguien más. Padre, no sé yo el que hable, sino seas tú el que hable a mis hermanos como hablaste a mi corazón. Pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar, hermanos, la meditación de este salmo con una historia que quizás a usted ya le ha pasado. Imagine usted por un momento, es una persona que haga lo que haga, donde se desenvuelva, trata de llevarse bien con la gente. Quizás no es la Madre Teresa de Calcuta, que a todos lo quieren, pero sí trata de llevar la fiesta en paz con todos. Sin embargo, de pronto aparece una persona o más personas que le ven y no lo soportan. Usted no les hizo nada, simplemente algo pasó, algo les recuerda, algo hay que no le pueden ver ni en pintura. Aunado al hecho de que le odian, de que no le pueden ver, esas personas tienen la capacidad para hacerle daño, para infringirle algo que a usted le perjudique. ¿Le ha pasado? ¿O le está pasando ahorita? Yo creo que todos los que buscamos de Dios, todos los que pretendemos ser cristianos, personas que tratamos de hacer lo que dice la palabra, estar bien con nuestro Dios, hemos tenido de alguna forma u otra este problema, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea incluso en la misma familia. Esto pasa, por ejemplo, cuando la gente se convierte y toda la familia es de otra religión y no solo se burlan, hay gente que hasta le agrede, le insulta. ¿Qué, frente a esta situación, qué debe hacer un hijo de Dios? ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe reaccionar? ¿Peleando? ¿Discutiendo? Se podría hacer eso, hermanos, pero yo creo que esa no es la mejor forma de gestionar este problema. Hoy vamos a ver el Salmo 59, escrito por David. ¿Cuál es la manera en cómo nosotros debemos, no digo lidiar, sino afrontar una situación cuando tenemos un enemigo que abiertamente nos está agrediendo, que abiertamente nos está perjudicando o abiertamente nos está haciendo daño? ¿Qué hacer? No podemos darnos el lujo. Una persona que no teme a Dios no tiene ese problema. Va, lo encara, le dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Un cachetazo y ya. Pero nosotros no tenemos esa opción. El rey David nos va a enseñar cómo gestionar este problema. Cuando David escribe el Salmo 59, déjenme decirles que para nada era el humilde pastor. O sea, no era un hombre que no conozca a David, no piense que es un hombre pusilánime, un hombre cobarde. En realidad era un general 5 estrellas. Alguien que guiaba al ejército de la nación de Israel a pelear contra los pueblos enemigos, los pueblos que los perjudicaban como los filisteos, y ganaba las batallas. Era alguien que sabía pelear y ganar las batallas. Y sin embargo, David se ve en una situación donde tiene un enemigo sumamente fuerte, y él nos va a enseñar que la mejor forma de abordar este problema es con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a ver qué dice el Salmo número 59. Versículo 1 dice, escribe David: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, dice el versículo 2. Hermanos, lo que David nos va a enseñar en este salmo, en primer lugar, es que cuando uno tiene un enemigo, cuando uno tiene un problema con alguien más, que es tu enemigo, que es nuestro enemigo, lo primero que hay que hacer es, arrodillarse, juntar las manos y rogarle a Dios, rogarle al Señor que sea quien nos libre de estar en la mano de nuestros enemigos, rogarle a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 19, nos relata lo que llevó a David a escribir este salmo. Déjenles cuento la historia muy rápido. David era el general
de los ejércitos de Israel. En aquel tiempo reinaba un rey llamado Saúl. Saúl le tenía mucha envidia a David, envidia al grado de tenerle celos. ¿Por qué? Porque la gente quería mucho a David, casi quería más a David que al mismo Saúl, y eso Saúl no lo soportaba, no lo podía asumir, no lo podía digerir. Saúl en varias ocasiones trató literal de, con una lanza, clavar a David ahí en la pared, de dejarlo ahí como un recuadro, su cabeza, pero David muchas veces se salvó, o todas las ocasiones logró esquivar la jabalina, la lanza. En cierta ocasión, en un momento de estos, el mismo hijo de Saúl habla con su papá, el rey, y le dice: papá, no hagas esto, estás mal. Bueno, le dice: ¿no ves que David no ha hecho ningún daño? En 1 Samuel 19 ustedes van a ver la historia. Parafraseándola, podríamos decir que David, que Jonatán, que es el mejor amigo de David, va e intercede por David ante su papá. El papá entiende que está actuando de forma incorrecta, permite que David regrese. Pero cuando David regresa, salen a la batalla contra los filisteos, ese pueblo enemigo que era una piedra en el zapato de la nación de Israel. Ganan con una aplastante victoria y Saúl vuelve a sentir esa envidia, ese celo cuando regresa David y el ejército. Dice el versículo 11 que incluso un espíritu malo que permitido por Dios mismo, venía a él y lo atormentaba. Saúl tomó una lanza, quiso clavársela a David, otra vez, David la esquiva y huye. Y Saúl contrata a unos mercenarios para que vayan y maten a David. Cuando esté en su casa, cuando salga de su casa, o en el momento que puedan, vayan y lo maten. No lo capturen para un juicio, lo maten directamente. Entonces David escribe este salmo. Por eso el mismo salmo empieza con una exclamación que no da lugar a la duda, a lo que sentía David. Lo primero que dice David es: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, líbrame de los que cometen iniquidad, líbrame. Hay algo que David nos enseña en casi todos sus salmos, en casi todo lo que él escribió y que está en el canon bíblico. Y es que él entendía que solamente Dios lo podía librar de la mano de sus enemigos. Él comprendía claramente que es Dios quien lo podía librar. Él entendía que el único que podía salvarle, el único que podía librarle, conservarle en vida, literalmente librarle, salvarle el pellejo, era Dios mismo. Por eso es que le dice a Dios en 2 ocasiones: líbrame de mis enemigos, oh Dios. Luego dice: líbrame. La segunda parte del versículo 1 dice: ponme a salvo. David sabía que la gente que quería matarlo no era gente buena, en realidad era gente que se contrataba para eso, eran sicarios auténticamente, contratados para matar, sin ningún pudor, sin ningún escrúpulo, simplemente para matarlo. Así que David le pide a Dios que lo libre. Reconoce David que está en peligro, que hay gente que tiene el poder, que tiene la capacidad no solo de perjudicarle, sino de matarle. Así que hace lo más sabio que uno puede hacer, que es primero arrodillarse, juntar las manos y rogarle a Dios que nos libre, que le libre de sus enemigos. Él sabe, David expresa en el versículo 4, en el versículo 3, ¿por qué aquí están acechando mi vida? Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. David no les había hecho nada. En realidad David delante de ellos era inocente y sin embargo lo quieren matar. Así que David no hace otra cosa más sabia que no sea la de rogar al Señor que salve su vida, que le libre de la mano de sus enemigos. Miren, hermanos, los enemigos son algo muy común, hermano.
no pensemos que porque somos cristianos ya no los vamos a tener. Yo me atreveré a decir que incluso como cristianos vamos a tener seguramente más enemigos que cuando no lo éramos. Bueno, hasta el mismo Señor Jesús tuvo unos enemigos que paradójicamente debieron ser las personas que lo debieron apoyar cuando estaba en su ministerio. Ellos más bien se convirtieron en sus enemigos, y si hasta Jesús los tuvo, que no los vayamos a tener nosotros. Pero sí, hermanos, lo que debemos entender es que cuando tenemos el problema con alguien, o con una persona, con varias personas que nos quieren perjudicar, que nos están perjudicando, que abiertamente son nuestros enemigos, antes de pensar en pelear, en discutir, en tratar de negociar, en tratar de hablar, lo primero es rogarle al Señor que nos libre de caer en las artimañas, en las trampas de nuestros enemigos. Saben, tenemos un Dios poderoso, más bien es el Todopoderoso, no es un Dios, es el Dios Todopoderoso, y bajo su protección nosotros podemos estar a salvo. Líbrame, sálvame de fulanito de tal. Guárdame, Señor, de esta persona que me está perjudicando. Esa debe ser la primera oración que debemos pensar cuando estamos teniendo un problema con alguien más. Razonar con esas personas, quizás te escuchen en el mejor de los casos, a lo mejor ni eso, Te acercas y te van a dar un puñetazo, o te van a dar algo, o te van a hacer algo peor. En el mejor de los casos oyen, entienden lo que tú les digas, tratan de aclarar, pero quizás no vas a arreglar nada. Como les dije, en 1 Samuel se dice que literalmente un espíritu malo de parte de Dios era el que venía y atormentaba a Saúl. Entonces es posible que incluso estos enemigos, no digo que vengan de Dios, pero Dios lo esté permitiendo que estén ahí. No se va a poder negociar. Pero hermanos, lo que sí podemos hacer es decirle al Señor: Señor, toma el asunto en tus manos. Yo me entrego en tus manos. Ejercita tu poder y compasión para librarme de este enemigo. Y como los discípulos, cuando sentían que se morían estando ahí en la barca en medio de la tormenta, con esa misma urgencia con la que despertaron a Jesús y le dijeron: Jesús, sálvame. Así nosotros le digamos al Señor: Señor, sálvame, líbrame. No quiero caer en la trampa de mi enemigo. Señor, sálvame. Y cabe decir, hermanos, que esta es la misma reacción que debemos tener, no solo cuando afrontamos los enemigos que son físicos, que son personas, también los enemigos espirituales. Esta debe ser la misma reacción que tengamos cuando vienen las tentaciones del diablo, cuando de pronto pasen por nuestra cabeza cosas que puedan corromper nuestro corazón. Con esa misma urgencia: Señor, líbrame. Te ruego que me libres de caer en la mano de mis enemigos. Un hombre conducía un vehículo. Había salido a carretera, iba muy feliz, cuando de pronto el carro, pam, 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 empezó a hacer un ruidito. Y el ruidito desencadenó en que el motor, ¡pam!, no digo que se le desvieló, pero se le arruinó. El hombre tuvo que parar. Levantó el cofre, vio su motor, vio que era el motor, vio que salía humo. Como buen hombre que trató de moverle ahí, ajustarle, ver si una manguerita no se había zafado. Trató de echarlo a andar otra vez y no pudo. Un hombre pasaba por ahí, por esa misma carretera. Se dio cuenta que el pobre tenía un problema grave y si no le ayudaba a alguien, ahí se iba a quedar. No tenía la opción ni siquiera de ir por una grúa. El hombre que venía en el otro carro, acomedido, se acercó, paró su carro, le dijo: oiga, ¿le puedo ayudar? El otro hombre, como frustrado, enojado, porque no entendía lo que le pasaba a su carro, le dijo: bueno, está bien, ayúdame pues. Pero fíjense cómo a veces somos negativos, ¿no? Le dice: pero francamente no creo que puedas hacer algo. Yo ya lo intenté y no logré hacerle nada. Pero inténtale tú si quieres.
El acomedido bajó de su carro, levantó el cofre, vio el motor, vio el problema. Fue a su carro, trajo una pinza, una llave y le ajustó unas cositas. Y le dijo al chofer: ¡Hey amigo, ponlo en marcha! El hombre lo pone en marcha y se escucha el ron, ron, ron. El motor estaba funcionando. El hombre, el frustrado, el enojado, no lo podía creer. Este hombre, que quién sabe dónde de la nada había salido, nada más le había movido unas cositas, parecía, logró echar a andar el motor. Se bajó, lo abrazó, le dijo: usted es un mago, ¿cómo le hizo, señor? Y aquel hombre le dijo: no soy un mago, caballero. Es que en realidad yo fui el que diseñó estos motores. A veces, hermanos, como el frustrado, el enojado del carro que se le averió, creemos que nuestros problemas son complejos y nadie los entiende. Cuando tenemos problemas con alguien más, casi siempre es algo que uno carga solo. Se lo puedes contar a alguien más y te dirá: pues, no te dejes. Pero la realidad es que carga uno solo, es un problema de los que carga uno solo. Y como muchos problemas creemos que son complejos, que nadie está en condición de ayudarnos. Y sin embargo olvidamos que tenemos un Dios, que nuestro Dios es el autor de la vida y el creador de todo el universo. Así que Él sí nos escucha, Él sí nos entiende. No hay problema que Él no pueda entender. Cuando tengas un problema con alguien, lo primero que hagas y que David nos enseña es: arrodíllate, junta tus manos y ruégale a Dios no caer en las manos de tu enemigo. Vamos a ver, porque hay algo más que nos va a enseñar David en este pasaje. Versículo 5 dice: volverán a la tarde, escribe David, ladran como perros y rodean la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Y añade el versículo 9: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Lo segundo que hay que hacer, hermanos, y que nos va a enseñar David cuando estemos confrontando, tengamos un problema con alguien más, con un enemigo, es: deja en las manos de Dios el problema. Cédele al Señor el problema, déjalo en sus manos. David suplica ser librado, pero no solo va a suplicar ser librado, sino que se acerca a Dios y le presenta el panorama, le presenta el asunto, le dice lo que está pasando. Seguramente Dios ya sabía lo que estaba pasando, pero David siente la necesidad de decírselo y va a apelar a Dios. Va a apelar no para que Dios haga lo que Él quiere que haga, sino para que Dios lo mueva a Él. Y se acerca a Dios y le presenta la situación y le hace ver que en primer lugar los que le quieren perjudicar, sus enemigos, son gente que tiene mal carácter, son gente sin escrúpulos, son gente mala, son gente, auténticos criminales que se han vendido para matarle. Es lo primero que le dice. Luego le va y le explica que estas personas son gente con mala voluntad, que son gente que se han reunido para perjudicarlo a él, aun cuando David no les ha hecho nada, o aun cuando David no ha hecho nada para merecer lo que esos hombres quieren hacerle. Estos tipos se han juntado, buscan una oportunidad para atacarle, para acecharle. Usa el ejemplo de los perros callejeros, dice: como perros se han juntado. Versículo 6: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Son gente, le dice David, que como perros me están acechando.
Aprovechan la noche, aprovechan la oscuridad para juntarse y prepararse para atacarme. Le presenta a Dios y le dice, estas personas son gente que no te conoce, son ateos, son mundanos, son gente que no te teme. Creen que pueden decir, que pueden hablar, que pueden maldecir, que pueden decir groserías, tontería y media, sin que nadie le diga nada, con total impunidad. David se presenta, y más aún, David le dice al Señor, Señor, yo soy inocente, no delante de Él, sino delante de sus enemigos. Literal le dice, yo no les he hecho mal, no les he hecho daño. David reconoce que es un problema que no va a poder manejar él, así que le cede el problema a Dios. Hermanos, lo segundo que debemos entender nosotros, lo que podemos hacer en estos casos, cuando tenemos un enemigo y nos está perjudicando y nos está confrontando, es dejar el asunto en las manos de Dios. Y en ese aspecto hay 3 cosas muy simples y claras que yo quiero que entendamos, hermanos. Hermanos, estas personas que son hoy tus enemigos, también debes entender que son enemigos de Dios. Son personas que no están teniendo escrúpulos, que no se están tocando el corazón para perjudicarte. Por lo tanto, no solo son tus enemigos, también se están convirtiendo en enemigos de Dios, porque, para empezar, quien haga esto no es de Dios. Ojo, si alguien lo está haciendo, no lo hagas, porque eso no es de Dios. Y nuestro Señor Jesús nos enseñó cuál es la forma en cómo debemos tratar, conducirnos, presentarnos, la actitud que debemos asumir frente a nuestros enemigos. ¿Se acuerda? Lo dijo en una frase muy simple. Dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Fíjense cómo Jesús no nos dice, pues, sé indiferente con tu enemigo o pobre de tu enemigo porque no sabe con quién se mete. En realidad Jesús nos pone el estándar de la respuesta con amor. Trátalos con amor. Así que si tú estás frente a alguien que te está perjudicando, lo primero que hay que entender es que hay que responder con amor, hermanos. Se escucha loco, se escucha extraño, pero esa es la forma, o eso es lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Ahora, por otro lado, yo quiero que veamos y entendamos que seguramente estas personas no solamente nos odian. Si tienes un enemigo o si estás en este problema, a lo mejor no solo te odia, a lo mejor está hablando mal de ti, a lo mejor cada vez que puede dice algo terrible de ti. Te está haciendo una mala prensa, seguramente, o te la va a hacer. A lo mejor tu reputación se va a ir por los suelos. Yo quiero decirte que no te preocupes por tu reputación. Sí, preocúpate por no hacer lo que dicen o el chisme que están metiendo y que están diciendo que hacemos. Preocúpate por no hacer eso. Pero no te preocupes tanto por tu reputación. Más bien, preocúpate por la reputación de nuestro Señor. Es decir, preocúpate por hablar, por actuar, dando testimonio de quién es nuestro Dios, de tal forma que nuestros actos, que nuestras palabras, que lo que nosotros estamos haciendo hable más fuerte que lo que dicen que estamos haciendo, y dé testimonio de nuestro Señor Jesús, y en base a ese testimonio la gente quiera conocer del Señor. No te preocupes por tu reputación, preocúpate por la reputación de nuestro Dios, que tus actos, tus palabras hablen de quién eres hijo, en vez de lo que dicen que según estás haciendo. Y hermanos, si somos conscientes de nuestra inocencia, de que no estamos obrando mal contra nadie, podemos apelar a Dios, presentarle a Dios con una humilde confianza, con una humilde actitud, rogarle que nos mantenga firmes, que mantenga en alto nuestra causa a causa de los que se oponen. Mi querido hermano, sencillamente dejar el asunto en las manos de Dios es primero encomendarte a Dios y encomendar al Señor nuestra causa.
Y déjenme decirles que el Señor es un Dios justo. Para Él no hay nada que se oculte. Si dicen que estás haciendo mal, Él ve tus obras y sabe lo que en realidad estás haciendo. Se cuenta que un sargento en el ejército llega a la puerta del coronel, donde está el coronel. Le trae un soldado rebelde, de esos que no hacen caso de nada. Se lo presenta, le dice: mi coronel, traigo ese soldado porque este es un auténtico rebelde, no quiere hacer caso de nada. Ya probé de todo, he hecho de todo y el tipo no obedece, no hace lo que le decimos, es un auténtico rebelde. El coronel lo mira y le dice: ¿en serio has hecho de todo? Sí, mi coronel, responde el sargento. He probado desde encuartelamientos, tablazos, cachetazos, le he quitado permisos, lo he puesto a hacer toda clase de faena y este tipo, este muchacho no entiende, es un rebelde. El coronel le dice algo muy interesante, le dice: ¿ya probaste el amor? El sargento se queda así como si hubiera escuchado la peor de las tonterías. ¿El amor? Sí, el amor. El coronel se para, se acerca al muchacho, lo abraza, le da unas palmaditas y le empieza a hablar con bondad. Hablan de lo que está pasando, de la situación, pero con una actitud de bondad. Al poco rato el soldado, turbadísimo, no hace otra cosa más que bajar la mirada. Empiezan a salirle las lágrimas y le dice al sargento: mi sargento, he sido muy malo, perdóneme, ya no lo voy a volver a hacer. Tiene usted razón. Saben, hermanos, el poder del amor es tan real que cuando cualquier otro poder fracasa, falla, el poder del amor tiene la victoria. Dios mismo, el Dios de toda sabiduría, con los mandamientos, los castigos que venían con los mandamientos, cuando vio o cuando no pudo convencer el corazón del pecador a base de esos mandamientos y de esos castigos, envió a su Hijo al mundo para hablarle de amor y para que su Hijo diera su vida como una prueba de ese amor. Hermano, dejar el asunto o el problema que tengamos con un enemigo no es otra cosa, dejarlo en las manos de Dios no es otra cosa más que decirle al Señor: Padre, dejo mi vida, pero también dejo la vida del otro. ¿Tú sabes por qué está actuando así? Lo dejo en tus manos. David nos enseña, en segundo lugar, que cuando tengamos problema con alguien, lo más sabio que podemos hacer es dejarle el asunto al Señor. Pero hay algo más, un tercer principio que nos va a dejar David. Versículo 9 dice: a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Fíjense cómo David cambia. Empieza con una súplica que pide libertad, le explica al Señor el asunto, pero cambia después la actitud y le dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Cuando tú ya le rogaste al Señor que te libre de la mano de tu enemigo, ya le dejaste el problema a Él, ya se lo dejaste en sus manos. Ahora, mi querido hermano, anímate, gózate, porque el Señor es nuestro refugio.
el Señor es nuestro refugio. David ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora, a partir de este versículo, él empieza a hablar y empieza a externar que Dios es en quien va a esperar, que él va a esperar en Dios. Reconoce que Dios es su defensa. ¿Y qué mejor defensa que puede tener una persona que Dios mismo? El rey, con todo su poder, con toda su influencia, con todos sus súbditos, no se podía comparar con la defensa que Dios podía hacer, o que Dios pudo hacer por David. Después David espera que Dios sea para él un Dios de amor, un Dios misericordioso. Entiende que con las bendiciones de la bondad y los dones de su misericordia va a superar la situación que está viviendo. La situación va a quedar superada, va a incluso superar sus expectativas. David, vamos a ver más adelante, como lo hemos leído hace un momento, vislumbra, prevé lo que le va a pasar a sus enemigos. David, por ejemplo, va a ver que sus enemigos al final van a quedar en ridículo. David prevé que van a ser dispersados, que su poder, que aparentemente es grande, será disminuido. David prevé que serán presos de su misma soberbia. Aún más, David prevé que se verán forzados a vagar por comida, a vagar por subsistir. Y finalmente, David abriga esperanzas. Dice el versículo 16: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Finalmente David abriga esperanzas. La esperanza de alabar a Dios, de que la providencia de Dios le concederá materia para alabar a Dios, y de que la gracia de Dios le proveerá un corazón dispuesto para alabarle con gratitud y con amor hacia Dios. David dice en estos últimos versículos: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, Dios de mi misericordia. Esperaré en ti, le dice. Aguardar a Dios o en Dios en los momentos de peligro y de dificultad, hermanos, es nuestra sabiduría. Cuando vienen problemas con alguien más, nuestra sabiduría no proviene en cómo vamos a confrontar a esa persona o cómo vamos a discutir con esa persona, sino en que podemos confiar en un Dios que va a ver por nosotros. Nuestro Dios es el Dios de misericordia, hermanos. Él nos ama. Y lo mejor, hermanos, es que Él va delante de nosotros. Yo pregunto, ¿quién siendo niño va con su papá, va por la calle con miedo? En realidad nadie. Vas con tu papá como niño, vas jugando, saltando, haciendo todo, y no te da miedo porque vas con tu papá. Sabes que alguien va a responder por ti. Pues de esa misma forma, nosotros podemos estar tranquilos, como un niño, tranquilo, porque va mi papá conmigo, porque Él va a mi lado. Puedo estar no solamente tranquilo, contento, gozoso, porque aunque tengo el problema con esta persona o estas personas, voy con mi papá y mi papá me cuida. Lo que es más, hermanos, con las bendiciones de su bondad y los dones de su misericordia, esta situación, hermanos, va a quedar superada. Esta situación va a quedar superada. Todos los favores que Dios tiene a favor, valga la redundancia, que tiene en reserva, los tiene reservados para nosotros y están dispuestos para conferírnoslos. Frente a esto, hermanos, no nos queda más que, en vez de preocuparnos, en vez de estar pensando cómo afrontamos esa situación, alaba a Dios, glorifícale, dile: Señor, ya te dejé esto, Padre, puedo estar tranquilo. No lo cargues aquí, no lo cargues en tus hombros, no lo vas a aguantar, no vas a dormir bien, vas a estar intranquilo, vas a estar pensando solamente, tus pensamientos te van a llevar a
no estar en paz, no lo cargues, déjalo. Ya lo dejaste en las manos de Dios, ahora alábale, glorifícale. A mí me encanta ver cuando David alaba a Dios, aunque todavía no están pasando las cosas. Pero él reconoce que Dios no le ha fallado, y en esta ocasión no va a ser así. Alábale, gózale, alábale, porque él va a tener el problema, o él ya tiene el problema en sus manos. Se cuenta que un pastor en esas naciones, en Escocia, donde todavía gobiernan reyes, ayudó al rey cierto día que el rey tuvo un problema. Y el rey quedó tan agradecido, por decirlo así, tan encantado de la ayuda de este hombre, que le confirió el ser un noble. Ahora ya no solamente era un pastor de ovejas, ahora era un noble. En Gran Bretaña les llaman Sir, ¿no? Sir, no sé, Sir fulanito de tal. Así era este hombre. Ya no era el pastor de ovejas, ahora era Sir, el pastor de ovejas. Este hombre cuenta esta historia que cuando pudo, construyó un pequeño cuarto, un pequeño aposento cerca del palacio, cerca donde vivía el rey. El rey, desde su ventana, con frecuencia veía que este hombre iba seguido a ese aposento. En realidad este hombre iba diario, se daba el tiempo para ir diario a este aposento. El rey pensó que este hombre tramaba algo, decía, es extraño que vaya de su casa a este aposento todos los días. No se ve que ahí haya una máquina o algo donde él trabaje. El rey pidió que lo llevaran al aposento de este hombre, y estando ahí este hombre llegó para quitarse de la duda, entró, y ¿cuál fue su sorpresa? Era un cuarto pequeño, no había muchas cosas, en realidad nada más había 3 cosas. El hombre, el pastor, tenía ahí en ese cuartito una silla, un cayado, que es una vara, es la vara con la que se guían las ovejas, y un pañuelo. 3 cosas, una silla, el cayado y un pañuelo. El rey le preguntó al pastor, ¿qué significa esto? Veo que vienes diario, vienes con frecuencia, pero ¿qué significa esto? El pastor le dijo algo muy importante y algo que yo quiero que también pensemos por un momento nosotros. El humilde pastor le dice, mire señor, mire rey, su majestad, yo vengo aquí porque esto me recuerda que yo era un humilde pastor. Lo que usted ve en este cuarto, a mí me recuerda lo que yo era, un humilde pastor. No era un caballero, no era alguien que tuviera el favor de nadie, era solamente un humilde pastor. Y este cuarto me recuerda eso. Me recuerda que no soy nada por mí mismo, sino que yo soy alguien noble, alguien de la realeza, alguien de la nobleza, por la gracia que usted me confirió a mí. Pero esto me recuerda de dónde vengo. Miren hermanos, David era un general 5 estrellas. Yo estoy seguro que si David hubiera querido, hubiera convocado a cientos de soldados. Yo creo que hubieran con gusto peleado por David, esos soldados, dado su vida por David, sobre todo los de su tribu, la tribu de Judá. David hubiera podido confrontar al rey, hacerle un levantamiento, derrocarlo, y con eso se libraba del problema. David tenía la capacidad para confrontar, pero no lo hizo. No lo hizo, porque finalmente David no estaba en ese lugar de grandeza, de realeza, por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Y a David le interesaba más estar bien con Dios, estar bien con su Creador, antes de tener o de quitarse encima los problemas. Por eso es que David nos enseña estas 3 cosas. Cuando usted esté lidiando con alguien, con una persona, sea quien sea, si tiene el poder para perjudicarlo, le está dañando, le está haciendo mal, David nos enseña que hay 3 cosas, las 3 cosas más sabias que podemos hacer. Ruegue al Señor no caer en la mano de su enemigo. Dele al Señor
el problema. Dejemos el problema en sus manos, ya no lo carguemos. Y sobre todo, animémonos, anímate y gózate, porque el Señor es nuestro refugio. Yo te aseguro que estas palabras nos van a quitar un peso de encima y nos permitirán andar por la vida tranquilos, porque mi hermano, los enemigos los vamos a tener y aún nos faltan. Mientras estemos en este lugar, vamos a tener enemigos. David sabía que no era más que un pastor, pero por la gracia de Dios, él tenía tantas cosas. Así nosotros, hermanos, que nos interese más estar mejor con nuestro Dios que quitarnos de encima a estas personas. Yo le invito a que mediten esto y lo ponga en práctica. Si ya lo pasó o si lo vuelve a pasar, recordemos lo que nos enseña el Salmo 59. Dios me les bendiga, hermanos. Santo
Jesucristo el Salvador. Me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Ha llegado el momento de ofrendar a nuestro Dios. Vamos a orar por estas ofrendas, que Dios sea el que siga bendiciendo nuestros empleos, siga bendiciendo nuestra mesa, nuestra alacena, y porque todos sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que el empleo y lo que hay es por medio de nuestro Dios, porque Él es misericordioso. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que siga bendiciendo nuestros hogares y que siga bendiciendo la economía tuya. Si a ti te hace falta algún empleo, has sufrido de algo, falta de algo, pídesela a Dios en este momento. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos bendices y nos das y eres misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, porque nos das lo necesario para nuestras vidas. Padre, gracias por el empleo, gracias por que no hace falta en nuestros hogares alimento, Padre, aquellas necesidades que nosotros tenemos, tú siempre provees. Padre, pero te rogamos de aquellos hermanos, de aquellas personas, Padre, que quizás tienen falta de empleo, han perdido su empleo, Padre, o también no hay alimento en sus hogares. Padre, te ruego que tú tengas misericordia, que tú los mires, Padre, y que puedas escuchar sus oraciones. Padre, te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, que tú las multipliques, Padre, y que estas ofrendas tú las recibas con agrado, Padre, del esfuerzo que hemos hecho en nuestro trabajo. Padre, que tú las recibas con agrado. Te rogamos que tú las bendigas y las multipliques para que estas ofrendas, estos diezmos que damos, Padre, sean usados en tu iglesia, Padre, sean usados para tu obra. Todo te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Damos muchas gracias al Señor, la oportunidad que nos da de reunirnos y como iglesia alabar su nombre. Les invito para que inclinemos nuestra frente y recibamos la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la luz y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a través de esta transmisión. Les recordamos darle un like, hacer un pequeño comentario y compartirlo. De esta manera llevamos el Evangelio a otras personas. Que el Señor les bendiga.